Bueno, vamos a hablar de un tema nuevo que se titula Química de coordinación. Bueno, este tema no lo habéis visto en el bachillerato. Os presentaré una serie de compuestos que estudia la química de coordinación. Fijaros, el grupo hemo está formado por un metal central, un catión metálico y una serie de moléculas unidos a él. Constituye el grupo hemo, utilizado para el transporte de oxígeno por parte de la proteína hemoglobina. Hay más casos, por ejemplo, la clorofila, fijaros, un átomo central metálico, magnesio, unido a moléculas orgánicas. Vitamina B12, un metal central unido a una serie de moléculas orgánicas y alguna inorgánica, como es el cianuro. La nitrogenasa, que es la responsable de fijar el nitrógeno, que presentan algunas plantas, tienen esta capacidad, tiene un átomo central que es molibdeno, aparte de otros átomos centrales metálicos como es el hierro, pero sobre todo molibdeno, unido a una serie de moléculas y de átomos de azufre. Entonces, como veis, un compuesto de coordinación, en realidad, está formado por un átomo central, que suele ser metálico. ¿De acuerdo? Un átomo central metálico. Ese átomo central metálico está unido a una serie de moléculas orgánicas o inorgánicas y átomos, ¿de acuerdo? Normalmente aniones, principalmente aniones. Átomos, moléculas más grandes, más pequeñas, incluso a veces lo que está unido al átomo central es un péptido o un polipéptido. Estoy pensando en una cadena proteínica de la hemoglobina unida al hierro a través de una histidina. O sea que esa es la idea. Un centro metálico y alrededor de él coordinados una serie de átomos, moléculas que se denominan ligandos. Al conjunto de átomos o moléculas unidos al metal central se le denomina ligandos. Bueno, ¿qué propiedades tiene? ¿Y cuál es su enlace o su estructura? Por ejemplo, aquí tenemos 4 compuestos muy similares. Son todos tricloruro de cobalto. Todos tricloruro de cobalto que tienen pues moléculas de amoníaco. Uno 6, otro 5, otro 4 y otro 3. Podrían ser moléculas de agua, hidratados, entonces es tricloruro de cobalto hidratado, hexahidratado, pentahidratado o tetrahidratado o trihidratado. Bien, resulta que si hacemos experimento con ellos, que aparentemente son idénticos. El núcleo central es el tricloruro, luego aparentemente las propiedades químicas deberían ser las mismas, incluso las físicas. Pues bien, resulta que los 3 primeros disueltos en agua conducen la corriente eléctrica y el cuarto no. Es decir, que aparentemente son muy diferentes, muy distintos. Algún experimento más. Imaginaos que tenemos disoluciones equimolares por separado de cada uno de estos 4 compuestos de tricloruro de cobalto. Y a cada una de esas disoluciones le añadimos la misma cantidad o la misma concentración de catión plata. Imaginaos que tenemos una concentración 1 molar de cada uno de estos compuestos y hemos añadido plata hasta una concentración 3 molar en cada una de las disoluciones. Pues bien, se observa en la primera disolución un precipitado de 3 moles por litro de cloruro de plata. Para el segundo se observa un precipitado de 2 moles solo de cloruro de plata, es decir, precipitan solo 2 moles por litro. Para la tercera disolución, solo precipita 1 mol de cloruro de plata. Y en la cuarta disolución, no precipita nada. O sea que, de nuevo, vemos una diferencia muy notable entre ellos. Uno precipita el máximo posible, otro una unidad menos, otro una unidad menos y otro no precipita absolutamente nada. Entonces, lo que aparentemente es muy parecido, pues son muy distintos. También choca, y no deja de ser extraño, que 2 moléculas, 2 sustancias que son estables por separado,
como es el tricloruro de cobalto, que el tricloruro de cobalto existe en estado puro, y el amoníaco también. Son dos moléculas, dos sustancias perfectamente estables, por separado, sin embargo deciden unirse. Y cuando en química algo se une o algo reacciona para formar una estructura mayor o más compleja, es porque hay alguna ventaja, hay algún beneficio. El beneficio es que la sustancia que se consigue, por la razón que sea, es más estable que estas dos sustancias por separado. Entonces, una manera de representar estos compuestos pues la propuso un tal Werner, que luego con los estudios de difracción de rayos X pues se determinó que era correcta. Vamos a ver, Werner más o menos vino a pensar que estos compuestos gozaban de dos tipos de enlace. Nosotros estamos acostumbrados a dividir a los compuestos químicos en metálicos, enlace metálico, iónicos, enlace iónico, covalentes, enlace covalente. Bien, estos compuestos más o menos vienen a ser compuestos que manejan, que combinan dos tipos de enlace. Werner consideró que manejaban un enlace, había una zona, una parte de enlace covalente y una parte de enlace iónico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué propuso él? Él propuso encerrar entre corchetes aquello que formaba parte de las contribuciones covalentes o de los enlaces covalentes, aquello que se une mediante enlace covalente. Y mantener y considerar el propio corchete y lo que está fuera del corchete, considerarlo iones, si es que hay algo fuera del corchete. Si hay algo fuera del corchete, entonces estamos ante una sal, ¿de acuerdo? Donde el propio corchete es uno de los iones y lo que está fuera de los corchetes sería el contraión, ¿de acuerdo? Si no hay nada fuera de los corchetes, se considera que esa sustancia no es una sal. En agua no genera iones, es una molécula covalente, representada por todo lo que hay dentro de esos corchetes. ¿De acuerdo? Eso para el caso de que no haya nada fuera de los mismos. Entonces, representó el primero, el que tiene 6 moléculas de amoníaco, encerró entre corchetes el cobalto con las 6 moléculas de amoníaco y mantuvo fuera los 3 cloruros. Con el siguiente, introdujo dentro del corchete un átomo o un ion de cloruro y los 5 amoníacos, y mantuvo fuera de los corchetes 2 cloruros. En el tercero, introdujo dentro de los corchetes 2 cloruros, metió los 4 moléculas de amoníaco y mantuvo fuera de los corchetes un cloruro. Y en el último, pues lo introdujo todo dentro del cloruro, es decir, dentro de los corchetes, tanto los 3 cloruros como los 3 amoníacos. Es decir, que da a entender de que el cobalto se une mediante enlaces covalentes con lo que está dentro del corchete y que hay un ion, en concreto el cloruro, que parece que puede participar de dos tipos de enlace. Puede enlazarse covalentemente al metal central y entonces lo metemos dentro, o puede unirse mediante enlace iónico a todo lo que representa ese corchete y dando lugar a una sal. De esta manera también puede explicar la conductividad eléctrica de los 3 primeros. Lo que está fuera del corchete en realidad representa un ion, es decir, estamos ante una sal. Esto se disuelve y genera un catión, que es el corchete, y 3 cloruros, conductividad eléctrica. El siguiente generaría 2 cloruros y un catión, que es el corchete con carga más 2. Tiene 3 iones, conduce la corriente eléctrica. El tercero tiene un cloruro fuera del corchete, luego se disocia en un anión, cloruro, y un catión, que es el corchete. Luego de nuevo conduce la corriente eléctrica. Y por último, el cuarto compuesto no conduce la corriente eléctrica porque todo él es covalente, no hay nada fuera de los corchetes, no se trata de una sustancia iónica. Entonces, cuando se disuelve en agua, se disuelve el conjunto sin que se disocie, sin que se rompa nada. ¿De acuerdo? Entonces eso puede explicar por qué no hay conductividad eléctrica. Y lo mismo puede explicar ahora la presencia de los precipitados. El catión plata precipita con los aniones cloruro. 3 platas con 3 cloruros. 3 platas precipitarían con 3 cloruros si los hay, pero si solo hay 2 cloruros, pues precipitarán 2 cloruros de plata. Si solo hay un cloruro, precipitará un cloruro de plata y sobrarán 2 platas. Y si no hay ningún cloruro, no precipitará absolutamente nada. ¿De acuerdo?